Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde aquí, su amigo Samuel Ríos Granda, y en esta ocasión les traigo un tema muy interesante. Les traemos los patrones de comportamiento, específicamente dos, el state y el strategy. Muy bien, comencemos por el principio. ¿Qué son los patrones de comportamiento? En la ingeniería de software, los patrones de diseño conductual o patrones de comportamiento son patrones de diseño que identifican patrones de comunicación comunes entre objetos y realizan estos patrones. Al hacerlo, estos patrones aumentan la flexibilidad en la realización de la comunicación. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que es un patrón conductual, vamos a empezar por el primero, que es state. Este patrón resulta útil cuando necesitamos que un objeto se comporte de forma diferente dependiendo del estado interno en el que se encuentra en cada momento. Esto quiere decir que el patrón permite a un objeto cambiar su comportamiento de manera dinámica utilizando poliformismo, en el paradigma orientado a objetos. ¿Para qué nos sirve? Este patrón es una solución a un problema de diseño. Se usa cuando el comportamiento de un objeto depende de su estado, siendo modificado en su ejecución. Permite que un objeto cambie su comportamiento cuando cambia su estado interno, tal y como si el objeto cambiase de clase. Aquí abajo les dejo un ejemplo de cómo funciona el estado state. Los componentes. El state se compone prácticamente de tres componentes, que es el context, que define la interfaz y mantiene una instancia en el estado actual del objeto, el state, que define una interfaz para el comportamiento asociado a un determinado contexto, y el concrete state. Cada subclase implementa el comportamiento asociado a un estado del contexto. Funciones. Encapsula el comportamiento dependiendo del estado en que nos encontremos. Esto hará que el objeto se comporte de diferentes maneras. Crea un objeto por cada estado posible del objeto, que lo llama para que tenga diferentes comportamientos. Varía su comportamiento ante los diferentes mensajes, hace cambios de estado explícitos, localiza fácilmente las responsabilidades de los estados explícitos. Muy bien, aunque en esta ocasión no encontré un ejemplo práctico de código, les tengo aquí un ejemplo práctico en la vida real. En un sistema, una alarma puede tener diferentes estados, como desactivada, en espera o activada. Definimos una interfaz estado-alarma para después definir las reglas de los estados que puede tomar el objeto que ejecutará. ¿Se dan cuenta cómo el patrón de diseño state te puede ayudar en este caso cuando tienes una alarma que necesitas configurar para diferentes maneras, que puede estar desactivada, activada o en configuración? Podemos ir variando el objeto y el objeto puede tomar diferentes estados. Ahí es cuando nos sirve el patrón de diseño state. Muy bien, pasaremos al siguiente, que es estrategia. El patrón estrategia es un patrón de diseño para el desarrollo de software. Se clasifica como patrón de comportamiento porque determina cómo se debe realizar el intercambio de mensajes entre diferentes objetos para resolver una tarea. El patrón estrategia permite mantener un conjunto de algoritmos de entre los cuales el objeto cliente puede elegir aquel que le conviene e intercambiarlo dinámicamente según sus necesidades. ¿Para qué nos sirve? Cualquier programa que ofrezca un servicio o función determinada, que puede ser realizada de varias maneras, es candidato a utilizar el patrón de estrategia. Puede haber cualquier número de estrategias y cualquiera de ellas puede ser intercambiada por cualquiera otra en cualquier momento, incluso en el tiempo de ejecución. Si muchas clases relacionadas se diferencian únicamente por su comportamiento, se crea una superclase que almacena el comportamiento común y que hará de interfaz hacia las clases concretas. Si un algoritmo utiliza información que no debería conocer los clientes, la utilización del patrón de estrategia evita la exposición de dichas estructuras, aplicando el patrón a una clase que define múltiples comportamientos mediante instrucciones condicionales. Se evita emplear estas instrucciones moviendo el código a clases independientes donde se almacenará cada estrategia. Efectivamente, como se comentó anteriormente, este patrón de diseño nos sirve para intercambiar un sinnúmero de estrategias posibles. Los componentes. El patrón estratégico o estrategia se compone del contexto, context, es el elemento que usan los algoritmos, por tanto delega la jerarquía de estrategias, configura una estrategia concreta mediante una referencia a la estrategia necesaria.
Puede definir una interfaz que permite a la estrategia el acceso a sus datos en caso de que fuera necesario el intercambio de información entre el contexto y la estrategia. En caso de no definir dicha interfaz, el contexto podría pasarse a sí mismo a la estrategia como parámetro. Estrategia. Declara una interfaz común para todos los algoritmos soportados. Esta interfaz será usada para el contexto para invocar a la estrategia concreta. Estrategia concreta. Implementa el algoritmo utilizando la interfaz definida por la estrategia. Funciones. La herencia puede ayudar a factorizar las partes comunes de las familias de algoritmos, sustituyendo el uso de bloques de instrucciones condicionales. En este contexto es común la aparición conjunta de otros patrones como el patrón plantilla. El uso del patrón proporciona una alternativa a la extensión de contextos, ya que se puede realizar un cambio dinámico de estrategia. Los clientes deben conocer las diferentes estrategias y deben comprender las posibilidades que ofrecen. Como contrapartida, aumenta el número de objetos creados, por lo que se produce una penalización en la comunicación entre estrategias y contexto. Hay una indirección adicional. Muy bien, pasaremos al ejemplo práctico. Muy bien, supongamos que tengamos esta clase que se llama creador dibujo. Esta clase se va a realmente a crear el dibujo, pero la forma en que se va a crear se va a manejar en la clase estrategia dibujo. Lo importante de esta clase es que cada una de las estrategias que diseñemos tendrá que sobreescribir el método dibujar y proveer un algoritmo concreto para dicha estrategia. El contexto es la clase que decide qué estrategia utilizar en cada momento. La decisión se puede realizar mediante algún parámetro que le envíe el cliente, aunque como hemos dicho, puede ser el mismo el que elija la estrategia más adecuada. Como podemos comprobar, el funcionamiento de este patrón es muy simple y añadir nuevas estrategias a nuestro programa es muy sencillo y apenas implica modificación del código alguno. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado mucho, espero hayan aprendido más acerca de los patrones de diseño conductuales y nos vemos en otra ocasión. Adiós.